Y ya está Osvaldo listo, Padre Galo. Entonces, por favor, podríamos empezar recibiendo, pues ya nos hemos saludado y poniendo esta reunión en manos del Espíritu Santo, para que sea Él el que esté no solo con nuestro presentador, sino con todos nosotros, para escuchar con el corazón y con la mente lo que Él tiene para explicarnos de este eh, interesantísimo dogma número 12 que habla de la resurrección. Así que, Padre Galo, empezamos. Sí, ya estaba apuntando el número 12. Vamos a invocar el Espíritu Santo no es una costumbre, una necesidad, porque frente al misterio nadie más puede intervenir en nuestro corazón, en nuestra mente, para iluminar ese misterio que está escondido detrás de uno de los dogmas de fe. Así con la confianza de poder entender algo más y penetrar a través de la exposición que vamos a escuchar, que podamos entrar realmente a la esencia, a la seguridad de que este misterio es parte de una realidad totalmente auténtica y no imaginada simplemente, sino vivida por nosotros. Así que el Espíritu Santo es una necesidad que te necesitamos realmente para nos dar el impulso que va más allá de nuestro pensamiento humano y trate de acercarse a la verdad que viene de la esencia misma, el origen mismo del ser verdadero que es Dios infinito. Entonces, a través de este proceso, el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos traduce al lenguaje humano lo que es una esencia, una realidad celestial que está más allá de todo nuestro entendimiento. Hagamos un pequeño silencio de medio minuto, coloquiando con el Espíritu Santo, recordando que no es solo un nombre, ni es un símbolo, sino una realidad, parte de la Trinidad divina. Y por lo tanto, un ser racional, infinito, mucho más grande, de lo cual nosotros hemos participado por su creación, juntamente con el Verbo, también su presencia para iluminar nuestra mente. Así que dialoguemos como de persona a persona, pensando que es persona divina, pero se hace a nosotros porque Cristo lo envía a cada uno. Así lo recibimos con amor y le suplicamos abrir nuestra mente a este dogma y poderlo vivir en nuestra vida, amar y al mismo tiempo difundir a otros que muchas veces están alejados de esta verdad sobrenatural. Así que hagamos nuestro medio minuto de silencio, amándolo y agradeciéndole su presencia. No quiero que te eche aloe vera. Carnes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde a todos y gracias a Osvaldo por su participación. Gracias. Muchas gracias. Con mucha atención. Vamos a pedirles, por favor, que apaguen sus cámaras
y que por favor pongan en silencio sus micrófonos. Por ahí todavía hay unos cuantos micrófonos prendidos. Sí, gracias. Muy bien. Okay. Entonces, Osvaldo, por favor, adelante con su presentación y muchas gracias anticipadas. Gracias, gracias Conchita, gracias Padre, gracias a todos por la confianza y por el tiempo. Quizá lo primero que me gustaría decir es que, como hemos dicho en todos estas últimas semanas, cada uno de estos temas es un misterio, y en tanto que misterio es algo a lo que nosotros como seres humanos, que contamos con muy pocos recursos para comprender lo que es sobrenatural, para usar la palabra que usaba el Padre hace un momento, solamente son pequeños acercamientos que los hacemos con la ayuda de los 2000 y pico de años que tenemos los seres humanos y los cristianos de venir reflexionando sobre estos temas. Yo originalmente había hecho una primera parte en la cual hacía una introducción al tema de la resurrección en las culturas con las cuales tuvieron contacto los hebreos en por lo menos, podríamos decir, desde 1000 años antes de Cristo hasta por lo menos 300 años después de Cristo. Y básicamente las dos grandes culturas, los dos grandes imperios con los que ellos tuvieron contacto en esos años, los tres en realidad, son el primero, obviamente, el imperio egipcio, ¿verdad? El Egipto faraónico, que tenía también una historia de resurrección y toda la historia del dios Osiris y toda esta cuestión, que tuve que recortarlo de mi presentación porque era solamente a manera de contexto, pero en una hora no se puede hablar de todo esto. La otra era la cultura griega, que también a través en la época helenística, los hebreos también tuvieron una relación muy difícil, una relación de guerra con el imperio helenístico. Y también los griegos tenían una tradición órfica, digámoslo así, de bajar al Hades y subir de regreso al Hades y toda la mitología que todos conocemos. Y obviamente también la romana, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando también del contacto que los hebreos tuvieron con el mundo romano, que está muy vinculado en términos de conciencia mitológica, digámoslo así, conciencia narrativa con el mundo griego. Lo único que me gustaría rescatar de esa parte es quizá lo que le da una estructura general a la charla, tal y como la planifiqué desde el principio. Y la planificación que había pensado hacer era con la siguiente estructura, siguiendo un poco la forma en la que se nos presentan, en la que lo presenta la tradición religiosa griega a través del tema de los misterios eleusinos. En alguna ocasión, hace algunas semanas, no recuerdo exactamente cuándo, tuvimos la oportunidad de tocar ese tema así de una forma muy tangencial y muy rápida con el padre Galo, el tema de los misterios eleusinos, que básicamente eran los ritos de iniciación de los griegos a los misterios eleusinos, que de alguna manera era como la iniciación a toda la dimensión sobrenatural de la existencia humana. Se dividía en dos partes. La primera era lo que ellos llamaban los misterios menores y la segunda era lo que llamaban los misterios mayores. Y en el caso de los griegos, toda la preparación, toda la primera parte, que era una preparación antes de ir a pie a Eleusis y toda esta cuestión, que era el final, digámoslo así, era lo que ellos llamaban los misterios menores. Y todos esos misterios estaban relacionados con el tema de la muerte. Mientras que ya en los días que pasaban en Eleusis y sobre todo en el momento en el que entraban al famoso templo lleno de columnas y todo esto que conocemos, donde estaba la revelación de lo sobrenatural, que se ha discutido muchísimo con respecto a eso, que era lo que realmente veían y todo el secreto que hay alrededor de eso, era lo que ellos llamaban los misterios mayores. Y esos misterios eran los relativos a la resurrección. Entonces se me ocurría que si seguimos esa tradición, de alguna manera lo que nos está diciendo esa estructuración, digamos, de que para poder hablar de la resurrección primero tenemos que hablar de la muerte, es un poco en esa línea, ¿verdad? Es decir, de que no podemos pretender pensar o acercarnos al tema de la resurrección si antes no nos acercamos también al misterio de la muerte. Entonces, haciendo un poco de acopio de todos los métodos y las corrientes filosóficas que hemos conocido a través del padre Galo, yo había pensado que deberíamos hacer en términos ideales, esta presentación para acercarse a un tema tan
difícil, tan misterioso y al mismo tiempo tan importante dentro del contexto de los dogmas, era hacer una especie de fenomenología de la muerte y después teología de la muerte y después fenomenología de la resurrección y después teología de la resurrección. No sé cuánto nos va a dar tiempo en estos minutos que nos quedan, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para por lo menos hablar de las ideas más importantes. Entonces, lo único que me gustaría mencionar antes de entrar directamente al Nuevo Testamento es recordar que también en el Antiguo Testamento, sobre todo en algunos libros, como por ejemplo Samuel, Deuteronomio, esto es una información que rápidamente uno la puede encontrar en los Salmos, obviamente, en Reyes, en Ezequiel, en Isaías, en Daniel, en los profetas, sobre todo estos tres, y en el libro de Macabeos, con aquella historia famosa, que es una historia muy cruenta, de aquella mujer que el rey griego la somete a la tortura de ver la muerte de todos y cada uno de sus hijos. En todos estos diferentes libros, cada uno a su manera, cada uno en diferente época, obviamente, se hace alusión al tema de la resurrección. Es decir, ellos pensaban en la posibilidad de la resurrección. Es más, algunos de los profetas, como Ezequiel, por ejemplo, eran capaces de resucitar personas. Pero en todos estos casos, la resurrección siempre era la resurrección de la vida humana a la vida humana, un poco como la resurrección de Lázaro o de cualquiera de las personas que el propio Jesucristo resucitó y que volvieron a la vida humana, lo cual quiere decir, como todos sabemos, que eventualmente tenían que volver a morir, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque así podemos ver claramente la gran diferencia con respecto a Jesucristo, ¿verdad? En el sentido que, como dice el Papa, y también me voy a estar apoyando un poquito en eso, como dice el Papa Benedicto XVI en su primera carta pastoral, si no sé si ustedes recuerdan, del día de Navidad del año 2005, que escribió una carta pastoral muy importante, no solamente para el mundo teológico y para el mundo cristiano, sino también para el pensamiento filosófico occidental, diría yo, que se llama Deus Caritas Est. Porque, y esto va a ser más importante hacia el final de la charla, uno de los asesores principales que el Papa tuvo en la redacción, en la conceptualización y la redacción de esta carta pastoral fue el trabajo que ya tenía tiempo, digámoslo así, de estar en circulación, pero que cada vez se hace más y más importante, que es el trabajo del filósofo francés Jean-Luc Marion, que fue profesor en la Universidad de París durante mucho tiempo y después ahora está en la Universidad de Chicago. Estuvo en Boston College un tiempo y ahora está en la Universidad de Chicago, exactamente en la misma cátedra donde estuvo Paul Ricoeur. Pero ese tema de los aportes de Marion que hace, de los que usa el Papa Benedicto XVI en su primera carta pastoral, lo vamos a ver hasta que estemos hablando propiamente de la resurrección. Bien, una de las cosas que yo creía que es indispensable para poder ver esto es que cuando hablamos de la resurrección y de los hechos, como dice en el catecismo, ¿verdad? Los hechos de la resurrección, encontramos mucha información. Encontramos en los evangelios sinópticos, por ejemplo, encontramos anécdotas parecidas, contadas de diferente manera. En Hechos de los Apóstoles también encontramos algunas cosas, en algunas cartas también. Entonces yo quise hacer una especie de un ordenamiento cronológico, no importando la procedencia neotestamentaria de la anécdota, cuáles fueron los momentos que realmente están narrados en la escritura de lo que Jesucristo hizo después de resucitar, después de salir del sepulcro. Y por lo general los acopios, los recuentos que se hacen de eso siempre empiezan con, perdón, con esa madrugada del tercer día cuando acontece un gran terremoto, ¿verdad? Es decir, en el momento, se supone que es el momento, esto que estoy diciendo ahorita no está dicho en ningún lado en el Nuevo Testamento, pero se supone que es eso, que es ese momento, en el momento en el que la vida le vuelve, y aquí cuando digo vida, ahorita lo digo así, pero al final de la charla espero que se entienda que lo que quiero decir y lo que realmente estaba sucediendo en ese momento, cuando el espíritu vuelve al cuerpo, habita el cuerpo de Jesucristo y lo devuelve a la vida, digámoslo así, en ese momento sucede un terremoto. El siguiente acontecimiento es María Magdalena con otras mujeres, María, la madre de Santiago, Salomé, Juana y otras mujeres, llegan a la tumba muy temprano,
¿verdad? Es decir, una de las cosas de las que nos hacemos una idea de que ellas llegaron ahí muy temprano es porque dice que habían salido de sus casas cuando todavía estaba oscuro, ¿verdad? Después, María Magdalena corre a contar lo que han visto las mujeres, se lo corre a contar a Pedro y a Juan. Y mientras ella está haciendo eso, las otras mujeres entran a la tumba y un ángel les habla. Y posteriormente, Pedro y Juan llegan a la tumba. Ya cuando las mujeres se han ido, se asoman a la tumba y miran las ropas de Jesús, ¿verdad? Después de eso, Jesús se aparece a María Magdalena. A esto le vamos a dar mucha importancia más adelante. Ahorita solo vamos a hacer la cronología de los eventos. Jesús se aparece a María Magdalena. Después se aparece a las otras mujeres. Después el sumo sacerdote y los ancianos de la sinagoga sobornan a los guardias romanos para ocultar la resurrección. Después las mujeres cuentan a los discípulos lo que han visto. Después Jesús se aparece a Pedro. Después Jesús se aparece a los discípulos de Emaús, que es un pasaje, es un relato muy bello, ¿verdad? Uno de los más largos tal vez. Después Jesús se aparece a los 10 en el cenáculo. Recordemos que ya no estaba Judas Iscariote y que tampoco estaba Tomás, ¿verdad? Y después vienen otras apariciones, ¿verdad? Que son las apariciones posteriores a la Pascua, que son a los 11, después a los 7 en el mar de Galilea, después a los 11 en una montaña de Galilea, después a 500 personas al mismo tiempo. Esto lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Después a Santiago, de lo cual, por lo menos hasta donde yo sé, no hay récord de qué fue lo que pasó en ese encuentro. Después la ascensión y finalmente otro pasaje al que le vamos a dar mucha atención también, después de la ascensión, la aparición a Pablo de Tarso en su camino a Damasco, ¿verdad? Esa es la cronología, podríamos decir, de lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Ahora, uno de los temas más importantes, y yo creo que es importante tomarlo en cuenta, nosotros creo que estamos acercándonos a todos estos temas desde diferentes perspectivas. Obviamente nuestra primera perspectiva es la fe. Nosotros creemos que todas estas cosas sucedieron, pero también digamos que dentro de todo el trabajo que se hace, hay gente que trabaja con el escepticismo de la ciencia y los que trabajan de esa manera son los historiadores. Y los historiadores siempre están buscando pruebas, ¿verdad? Pruebas, digamos, materiales, pruebas mundanas de todas estas cosas. ¿Y cuáles son las pruebas más comunes, digamos, que se dice de que hay en el Evangelio, que hay en las Escrituras, de que es cierto que Jesucristo resucitó? La primera que se toma en cuenta, y esto lo tomé directamente del catecismo, ustedes lo pueden ver ahí claramente, es el sepulcro vacío, es decir, es el testimonio de que cuando las personas que conocían a Jesús llegaron, el cuerpo no estaba ahí, ¿verdad? Perdón. Obviamente, la propia María Magdalena, si ustedes recuerdan el diálogo que ella tiene cuando se le aparece Jesús, ella lo primero que piensa, también desde esa perspectiva escéptica, humana, digámoslo así, materialista, empírica, digamos, ella dice, el cuerpo ha sido removido, alguien movió el cuerpo, ¿verdad? Porque ella estaba convencida, porque lo había visto, de que había muerto, y la idea de la resurrección, cuando Jesús la mencionaba, que estaba vivo, en el Evangelio se hace mucho énfasis en que los apóstoles no entendían bien de qué estaba hablando él, como por ejemplo en el momento de la transfiguración, Jesús habla de la resurrección y el Evangelio claramente dice, el Evangelio de San Lucas claramente dice que los apóstoles no sabían cómo entender eso, no tenían idea de qué era lo que él estaba hablando. La otra son las apariciones del resucitado, las apariciones de Jesús, que también desde la perspectiva escéptica de un historiador podría ser que es una tradición, fue una verdad, o sea, es algo que no es una prueba definitiva, podríamos decir. En esto no hay pruebas definitivas, ¿verdad? La otra es el estado de la humanidad resucitada de Jesús, que los testimonios que hay en el Evangelio, de todos estos pequeños pasajes que acabamos de ver ahorita, Jesús era él, pero ya no era igual. Era él, pero no era inmediatamente reconocible, podríamos decir. Entonces, el estado de la humanidad resucitada de Cristo. Quizá por esto, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, tal vez el Padre nos hace un comentario más adelante de todo esto, tal vez por eso fue que en el año 2013, si no estoy mal, o en el 2011, más o menos hace unos 10 años, un poquito más de 10 años, surgió una enorme polémica a propósito de un documento egipcio
escrito en copto, que se encontró y que se le ha llamado como el Pseudo Cirilo de Jerusalén, sobre la vida y la pasión de Cristo. Se publicó en Holanda en el año 2013, la traducción, obviamente, a los idiomas occidentales modernos. Y los dos manuscritos que existen, uno está en la biblioteca y el museo de la familia Morgan en Nueva York, y el otro está en la Universidad de Pensilvania. Y en ese texto se dicen varias cosas, pero la que yo quisiera destacar ahorita con respecto al tema de Jesús es que el estado de la humanidad resucitada de Cristo, esa idea de que era Él, pero era distinto de cuando estaba vivo, digámoslo así. Si lo quisiéramos decir científicamente, es algo así como que se podía percibir, pero también se podía percibir que Él no estaba sometido a las limitaciones de lo que en física llamamos el espacio-tiempo. Y Osvaldo, sí. disculpe, ¿usted quiere compartir pantalla? ¿Usted quiere que nosotros veamos su presentación? Preferiría que estuviéramos solo así, Conchita. Ah, muy bien, Sí. perdone que lo interrumpí, pero me entró esa terrible duda. Dije, tal vez querrá que le comparta pantalla y... Gracias, Conchita, muy amable. Pues decía entonces que ese texto generó una gran polémica porque se piensa que Jesús tenía esa humanidad distinta, digámoslo así, después de resucitado, y sin embargo en ese documento, que tiene aproximadamente 1200 años, es un documento escrito en copto más o menos hacia el siglo IX, finales del siglo VIII, principios del siglo IX después de Cristo. En él se cuentan cosas que parecieran desafiar esta idea, en el sentido que una de las cosas que más llama la atención es que ahí se dice, por ejemplo, se intenta aclarar por qué Judas tuvo que besar a Jesús para decir quién era. Y entonces, cuando uno lee ese documento, uno se da cuenta de que los miembros del Sanedrín le dicen a Judas, pero ¿cómo vamos a hacer para reconocerlo si todos sabemos que él puede cambiar de forma? Entonces Judas les dice, voy a acercarme a él lo más posible y le voy a dar un beso en la mejilla. Entonces ustedes podrán saber que, aunque cambie de forma, ustedes van a saber quién es. Y eso causó una gran polémica, ¿verdad? Porque siempre se ha pensado que Jesús tenía esa capacidad, no antes, sino después. Obviamente lo podemos ver en la transfiguración, también pasaron cosas así, ¿verdad? Pero digamos que se hace mucho énfasis en que él tenía una humanidad distinta después de la resurrección. Y este texto, pues, generó esa polémica. Quería mencionarlo porque es algo que se ha discutido mucho en la última década. Ahora, pensando en este tema de cuáles son las pruebas de la resurrección de Cristo, hablábamos durante esta semana, hemos estado discutiendo con Anabela ese tema y hemos llegado a la conclusión de que una de las pruebas quizá más irrefutables, que son las pruebas básicamente existenciales, las pruebas de la vida, digámoslo así, es el martirio de los apóstoles. Es decir, supongamos que todo esto fue un acuerdo para decir, digamos que Jesús resucitó, pero todos sabemos que no, y robémonos el cuerpo y entonces vamos a crear la leyenda de que Él resucitó, pero en realidad todos sabemos que no. Es muy difícil que 12 personas o más personas hayan llegado al extremo que llegaron todos los apóstoles de enfrentar una muerte de martirio, una muerte tan difícil en circunstancias tan extremas, digámoslo así, cuando ya estaban separados completamente unos de otros, eh, eh, porque ellos habían visto realmente, ellos habían tenido la evidencia de que la muerte no es el fin. Entonces, el hecho de que ellos hayan aceptado el martirio, ellos hayan abrazado el martirio, le hayan perdido la muerte, digamos, le hayan perdido, perdón, el miedo a la muerte, a cualquier tipo de muerte, era por lo que habían visto, lo cual de alguna manera deja una evidencia de que Jesús, lo más probable es que sí haya resucitado si lo vemos desde la perspectiva escéptica de los historiadores y basándonos en hechos reales, ¿verdad? Es decir, todas las personas que lo conocieron, incluso quien no lo conoció personalmente, que fue San Pablo, pero que tuvo un encuentro directo con él y no solamente él escuchó la voz de Jesús, sino también los que iban con él, todos ellos tuvieron la evidencia de que la muerte no es el final. Entonces, cuando los amenazaban de muerte, en realidad no era un gran problema para ellos, ¿verdad? Esa sería como el cierre de esta parte
donde hablamos un poquito del tema de cuáles son las pruebas, el acontecimiento histórico, podríamos decir, de la resurrección, ¿verdad? Bien, hablando un poquito del tema, ya entrando, digámoslo así, a esa primera parte de la fenomenología de la muerte, para después pasar a la teología de la muerte, que lo voy a hacer de la mano de Karl Rahner. La fenomenología de la muerte, no me quisiera demorar demasiado en eso. Padre Galo conoce perfectamente toda esa teoría que viene de la fenomenología alemana, pero a mí me gustaría tal vez ilustrarla con un texto que quizá muchos de nosotros conocemos. No sé si recuerdan ustedes aquel famoso cuento, es uno de los cuentos más famosos de León Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Ilich, que es un pequeño cuento, bueno, tomando en cuenta cómo eran las novelas de él, que eran de más de 1000 páginas, cuando él escribía un cuento era una historia de unas 50 páginas. Es un cuento de unas 50 páginas más o menos, donde él cuenta la historia de un tipo en el primer párrafo, que es Iván Ilich, en el primer párrafo, se cuenta la historia de esta persona que se siente mal y entonces le dice a su esposa, acompáñame, vamos al médico porque me siento mal. Y el médico le hace una serie de exámenes, como siempre es, y cuando se sientan, le dice el médico así de una manera brutal, le dice, bueno, mire, le voy a decir la verdad, usted tiene 6 meses de vida. Y entonces el cuento, a partir de ese momento, el cuento es la experiencia de la muerte. O sea, él está vivo todavía, pero él está experimentando de alguna manera ya la muerte, de la única manera en la que la muerte se puede experimentar, porque la muerte no se puede experimentar, ¿verdad? Como dicen muchos filósofos, la única frase que no tiene ningún sentido para nosotros es he muerto, porque no hay conciencia después de la muerte. Entonces la muerte en realidad se vive en la vida y se vive, en el caso, digámoslo así, que ilustra Tolstoy, desde la perspectiva personal, lo que vamos a llamar de aquí en adelante la muerte propia, y también la podemos vivir en la muerte del otro, ¿verdad? Cuando con una persona que nosotros queremos mucho, a la que estamos muy vinculados sentimentalmente, muere, es una experiencia de muerte, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Desde el punto de vista fenomenológico, básicamente es la idea de que las personas que nos acompañan, las personas que queremos, las personas que están a nuestro alrededor, que le dan significado a nuestra vida, etcétera, forman parte de nuestra identidad. Entonces, cuando alguna de esas personas desaparece, de alguna manera tenemos que retrabajar el vacío de significado que esa persona ha dejado, ya sea a través de la memoria o de cualquier otra forma, pero hay un momento de crisis, hay un momento de transición que es de alguna manera el duelo, que es precisamente el momento en el que uno tiene que resignificarse, uno tiene que retrabajar su propia identidad para poder acostumbrarse y seguir viviendo de alguna manera con esa persona, pero de otra manera, ¿verdad? Entonces, ese es un poco algunos de los elementos fundamentales de la fenomenología de la muerte. Ahora, con respecto al tema de la muerte propia, que es la que nos interesa acá, uno de los elementos que destaca mucho Tolstoy es el hecho de que nadie puede morir por uno. Es decir, nadie puede vivir la muerte como uno la está viviendo. Y ese es uno de los grandes dramas de este personaje, que él ve que la gente que lo rodea, su mujer, sus hijos, al principio es un gran drama, ¿verdad? Es un gran trauma para la familia, saber que esta persona solamente la van a tener 6 meses más entre ellos. Eh, pero él mismo se va empezando a dar cuenta de que la gente se empieza a acostumbrar a la idea y de que de alguna forma esa anticipación de su muerte les da a ellos la posibilidad de empezar a trabajar y de empezar a tener ese duelo antes de que él muera realmente, ¿verdad? Y eso de alguna manera lo hace a él sentir un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad. Y de alguna forma los filósofos existencialistas y la filosofía de la existencia, que es más que todo de la que estoy hablando ahorita, ese sentimiento lo llaman el tema de la soledad de la muerte, es decir, el hecho de que la muerte se vive solo y nadie puede morir por uno, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo plano, todos estamos en el plano de lo finito. Entonces yo puedo morir por una persona, ¿verdad? Es decir, si van a matar a una persona que yo quiero mucho, yo puedo decir, mátenme a mí y que no lo maten a él, pero eso no va a hacer que esa persona no muera eventualmente más adelante. Entonces, morir por alguien para que esta persona no muera nunca, ese es el tema de la resurrección de Cristo, básicamente. Pero eso no se puede hacer desde el horizonte humano, no se puede hacer desde la perspectiva humana. Entonces, la sensación de soledad, la sensación de propiedad absoluta de la muerte, se vive de una manera dramática, ¿verdad? Y más adelante, y aquí me gustaría aprovecharlo porque aquí lo tenemos fresco, digamos, para decirlo, la primera parte de la teología de la muerte de Rahner, en ese libro que se llama Teología, Elementos para una teología de la muerte, una cosa así,
Él dice eso, él dice que Jesús, que fue un hombre, que fue una persona, que fue humano, también tuvo esas experiencias, también tuvo esa experiencia de la propiedad de la muerte. Y como ser humano, él vivió eso también. Por supuesto que sabemos que él va más allá de eso, y eso es precisamente de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Ahora, otro tema que me gustaría tocar con respecto a este tema de la muerte es que esta filosofía de la muerte, esta fenomenología de la muerte, lo que dice es que la muerte, cuando uno tiene conciencia de la muerte, así como la tuvo Iván Illich, ¿verdad? Porque nosotros decimos, sí, me voy a morir, pero nadie está pensando que eso va a suceder ahorita o que va a suceder mañana. Entonces, cuando uno realmente tiene conciencia de la muerte, como el caso de él, digamos, un enfermo terminal, una persona así, o un condenado a muerte, alguien así, la vida, ese es el momento en el que uno tiene una visión de la totalidad de la vida. Y al tener una visión de la totalidad de la vida, se abre la interrogante del destino, del significado de la vida, podríamos decir. Y de alguna forma también se abre la pregunta de lo que hice, de lo que dejé de hacer, de lo que todavía puedo hacer. Es decir, de alguna manera la muerte no solamente nos plantea la pregunta del significado de la vida, es decir, la pregunta por el destino, sino también nos plantea la pregunta de la posibilidad, es decir, de que en la vida elegimos hacer cosas y al elegir esas dejamos de hacer otras cosas, elegimos a algunas personas y al elegirlas a ellas dejamos de elegir a otras, etcétera. Entonces se abre la idea de lo posible, y esto es lo que Heidegger, que es la persona de quien estamos tomando estas ideas, él siempre habla de eso, ¿verdad? De que el ser humano siempre vive en los tres momentos importantes del tiempo, que son el pasado, el presente y el futuro, siempre lo está viviendo todo simultáneamente. Siempre estamos en cada instante, digámoslo así, que le podríamos llamar presente, estamos viviendo el pasado, estamos viviendo de acuerdo a nuestra memoria, a la experiencia que tenemos, etcétera, y también estamos viviendo más adelante de nosotros mismos. Siempre vivimos más allá de nosotros mismos. El muchacho que estudia en la universidad, que va todos los días pensando que va a licenciarse en cualquier cosa, la persona que se va a casar, que piensa en sus hijos, es decir, estamos haciendo cosas hoy, pero estamos también viviendo de alguna manera la dimensión de la posibilidad, y eso es lo que él llama estar más allá de sí mismo, ¿verdad? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque aquí es en donde vamos a hacer una de las grandes diferencias entre la realidad humana de Cristo y la realidad humana de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ahora, el tema de la muerte, ¿verdad? La muerte es inevitable, y no solamente es inevitable, sino que es inminente. Es decir, todos estamos conscientes de que puede pasar en cualquier momento, como lo que vimos ayer, ¿verdad? Un carro cae del techo de un centro comercial, una cosa así, ¿verdad? Por lo tanto, la muerte es inesperada, ¿verdad? Está siempre en la posibilidad, y es la posibilidad más extrema que nosotros podemos vivir, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, ante la idea de que la muerte es inevitable y además es inminente, porque puede suceder en cualquier momento, el ser humano tiene dos opciones. Una es aceptar la muerte y la otra es no aceptarla. Voy a empezar por la segunda. No aceptar la muerte, podría ser aferrarse a las cosas materiales, aferrarse a una juventud que se le escapa a uno por muchas cosas que uno haga, aferrarse a es de alguna manera vivir de acuerdo al orden de la materia. Cuando uno no acepta la muerte, está viviendo de acuerdo a la materia, podríamos decir. Pero cuando uno acepta la muerte, y esta es una de las instancias en las que Heidegger empieza a hablar del tema de la libertad, entonces ya no vivimos de acuerdo a la materia, sino que vivimos de acuerdo al espíritu. Porque para poder trascender, para poder ir más allá de lo que es material, de alguna forma tenemos que incorporar la muerte a la vida, ¿verdad? Abrir la pregunta por el destino, eh, y de alguna forma elegir el espíritu en lugar de la materia y tratar de encontrar el significado en las cosas no en las cosas que vamos a dejar atrás, sino en las cosas que podemos encontrar más allá de la muerte, ¿verdad? Entonces, esas dos opciones que son aceptar la muerte o no aceptarla, definen de alguna manera esos dos grandes horizontes de la elección humana. Uno sería el orden de la materia, ¿verdad? El materialismo. Hoy vivimos en tiempos muy materiales, muy materialistas,
y la otra sería vivir de acuerdo al Espíritu, ¿verdad? Que eso es que creo yo es un poco de lo que necesitamos, ¿verdad? Bien, ahora sí, rápidamente pasemos al tema de la teología de la muerte. El tema de la teología de la muerte lo vamos a ver rápidamente con Karl Rahner, el famoso teólogo alemán, que fue uno de los teólogos más importantes del Vaticano II. Y lo que él dice al principio, ya lo dije, lo voy a pasar ahorita porque ya lo mencioné, y es la idea esa de que como Cristo fue un ser humano, él también vivió las cosas que Tolstoy narra en Iván Ilich, podríamos decir. Él también como ser humano se enfrentó, digámoslo así, a la propiedad de la muerte, a la soledad de la muerte, a la incertidumbre y todas estas cuestiones. O como lo va a decir Rahner más adelante, ¿verdad? El abismo de la muerte, el vacío de la muerte. Se enfrentó también Cristo a eso. Sin embargo, dice Rahner, y aquí es en donde empieza la gran diferencia, tenemos que aceptar, y esto lo hemos dicho, algunos compañeros lo han dicho en las últimas semanas, la idea de que en Jesús convivió la naturaleza humana con la naturaleza divina. Entonces, cuando la naturaleza humana se pregunta por el futuro, digámoslo así, lo pone en términos de lo posible. Pero cuando alguien como Jesús, que era humano y que por lo tanto era, digamos, se podía abrir a lo posible, pero al mismo tiempo su humanidad convivía con la persona divina, como lo dice Rahner, entonces lo que es posible se convierte en lo eterno. Esta es una de las tesis fundamentales de este pequeño libro de Rahner sobre el tema de la muerte. Lo que es posible se convierte en lo eterno. Los actos de Cristo abren una dimensión infinita, podríamos decir, y sus escogencias abren una dimensión infinita precisamente por eso, porque en él convivía lo humano con lo divino, ¿verdad? Entonces, las palabras de Rahner son estas: por la acción de la convivencia de la persona divina con la naturaleza humana de Cristo, por el hecho de que la persona divina da valor infinito a los actos humanos de Jesús, en su caso, lo posible se convierte en lo eterno, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, como hombre, ante esa disyuntiva de no aceptar la muerte o aceptarla, él la acepta, en esencia, básicamente, y eso lo dice él mismo, está en la escritura, es un acto de obediencia. Y como acto de obediencia, a través de la persona divina, es un acto de obediencia infinita. Es decir, es darle paso de una forma absoluta a la voluntad del Padre, sin ningún tipo de restricción subjetiva e individual, que es de alguna forma lo que a nosotros nos derrota, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos pequeñas restricciones subjetivas individuales. Es el yo el que tenemos que vencer de alguna manera. En cambio, Jesús, como su yo humano convivía con su yo divino, entonces el yo humano no era ningún obstáculo para él, digámoslo así. Su obediencia al Padre y su realización de la voluntad del Padre es absoluta, es infinita. Ahora, y aquí cobra una importancia muy grande la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Y lo que el Padre quiere básicamente es que el hijo vuelva. Si lo decimos en la lógica narrativa de la parábola del hijo pródigo, que el hijo vuelva, que los hijos escuchen el llamado. Esta expresión va a ser muy importante. Que los hijos escuchen el llamado, que pasen, como dice la parábola del hijo pródigo, de la muerte a la vida. ¿Recuerdan esa parte donde al final llega el hijo mayor y le dice: ¿cómo estás haciendo una fiesta para este que se fue y fue a derrochar toda la riqueza, la mitad de la riqueza que teníamos? Y el papá le dice: pero no te das cuenta, este estaba muerto y ha regresado a la vida. O sea, Jesús estaba hablando directamente de lo que iba a pasar, ¿verdad? Es decir, el retornar al Padre y el de alguna manera obedecer infinitamente la voluntad del Padre era precisamente el camino que iba a ser el camino que Jesús siguió, y atrás de él vamos todos, de vencer a la muerte, ¿verdad? Que es el más grande de los enemigos, el último de los enemigos, como dicen, ¿verdad? La muerte es el último de los enemigos. Entonces, la voluntad del Padre es muy importante tomarla en cuenta aquí. Ahora sí podemos volver un poco al tema del amor, digamos, el amor humano. Recordemos esa situación que les acabo de mencionar ahorita. Estoy en una situación extrema, una persona que yo amo va a morir, yo muero en lugar de ella. Eso es lo que hace Jesús de alguna forma, ¿verdad? Estamos en peligro, estamos muriendo, tenemos el alma muerta por el pecado,
y Jesús decide morir por nosotros. Pero ese morir por nosotros en Él, como sus actos, por el acompañamiento de la persona divina, convierte esos actos en una cuestión infinita. Entonces Él sí puede morir por nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido trascendental del término, es decir, morir por nosotros, no para que no muramos en este momento y tengamos que morir después, sino para no morir nunca, ¿verdad? Entonces, esa mediación hace posible lo que en términos humanos es imposible, ¿verdad? Para nosotros es imposible morir por el otro, para Cristo, por el contrario, por el hecho de que sus actos humanos se extienden al infinito, sí es posible morir por nosotros y resucitar. Eso es básicamente la idea. Ahora, este paso de la finitud de la muerte a la infinitud de la vida eterna, que es el producto del deseo de Dios, es lo que llamamos redención, ¿verdad? Es el amor de Dios, el amor infinito de Dios. Si nosotros desde nuestra finitud, cuando amamos a alguien, deseamos que esa persona siempre esté con nosotros, que no desaparezca y hacemos todo lo posible para que esa persona esté bien y no le pase nada, cuando Dios nos ama, como sus actos son infinitos, si somos capaces, como el Hijo Pródigo, de responder al llamado, entonces la vida eterna es un hecho, es literalmente un hecho. Eh, eh, pero tenemos que tomar en cuenta esta mediación de Cristo, ¿verdad? Esta mediación de Cristo que de alguna manera es como el último de los sacrificios, el más extremo de los sacrificios, el sacrificio infinito, digámoslo así, que es el propio Dios que se ofrece en lugar de un sacrificio como se hacían antes, ¿verdad? Con animales y todo eso, para abrir directamente la relación del ser humano con Dios más allá de la historia, es decir, más allá del tiempo, ¿verdad? Si nosotros, de acuerdo con esta teología de la redención, se podría decir que Cristo vino a enseñarnos el camino de retorno al Padre en 3 pasos que son muy claros. La obediencia, que hablamos de la obediencia infinita, ese acto de Jesús, que es una obediencia infinita, que da paso a la voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? La libre aceptación de la muerte en Cristo, y aquí Runner pone la palabra en con mayúsculas, repito, la libre aceptación de la muerte en Cristo y el amor, que básicamente, si ustedes lo ven con detenimiento, la obediencia, la libre aceptación de la muerte en Cristo y el amor son las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Esto es lo que Runner llama morir, el conmorir en Cristo, conmorir en Cristo, ¿verdad? Pero la muerte de Cristo no es una muerte común, es un sacrificio cruento. Esa es la expresión que utiliza Runner, es un sacrificio cruento. Y en cuanto tal está destinado a hacer posible la reconciliación. Pero una reconciliación cuando es verdadera transforma, transfigura la creación entera, transfigura a la víctima. Jesús cambió, ¿verdad? No era el mismo después de resucitado que antes de morir. Y transforma también al que ofrece el sacrificio, y todo lo que nos rodea también cambia de significado. Este es un rasgo, yo sé que todos hemos pasado por esta experiencia. Este es un rasgo muy típico de la experiencia humana del amor, ¿verdad? Cuando amamos a alguien, todas las cosas que nos rodean, que antes veíamos de una forma, cambian de significado, incluso de apariencia, cambian las cosas cuando uno tiene esa otra perspectiva, digámoslo así, que es la perspectiva del yo propio en el otro, podríamos decir. Y lo podríamos interpretar como la prueba de la presencia de lo infinito en lo finito, ¿verdad? O sea, la experiencia del amor, el amor humano ya es de alguna manera una visión escasa, digámoslo así, una visión, pero ya es una visión de lo que es la convivencia de lo finito, de lo infinito en lo finito, ¿verdad? No es algo que podamos señalar con el dedo porque está en todas partes, pero el hecho de que esté en todas partes y no lo podamos convertir en un objeto no quiere decir que sea menos real. Y ese cambio cualitativo de la creación se traduce también en el hecho de que la condición caída del ser humano y del mundo ya no tienen solo la connotación del pecado, sino también la connotación de la salvación. Digamos que esta es como la reflexión que hace Runner para convertir esta idea de la experiencia humana que tenemos del amor y que nos hace cambiar todo lo que nos rodea, llevarlo al plano teológico, ¿verdad? Él dice, porque cuando solo lo vemos todo desde el punto de vista humano, digamos, la visión ordinaria de las cosas es la visión que tenemos dentro de nuestra finitud y siendo víctimas de nuestra finitud.
Pero cuando conocemos el amor, y sobre todo cuando conocemos el amor de Cristo, entonces todas las cosas cobran un cambio, sufren un cambio cualitativo, y ese cambio cualitativo es pasar del orden del pecado al orden de la salvación, ¿verdad? Del orden de la perdición al orden de la salvación. En otras palabras, se podría decir que Jesús vino a hacer visible la voluntad de Dios en el mundo. Esa es la razón por la cual creo que fue su tesis doctoral de Ranner. Ese libro se llama El Espíritu en el Mundo, ¿verdad? Es decir, Jesús representa básicamente el hacernos capaces a nosotros de ver la voluntad de Dios en el mundo, porque las cosas literalmente no son las mismas cuando las vemos desde esa perspectiva. Y digamos que sobre esta base podríamos ensayar una tímida definición o redefinición de lo que podría ser fe desde esta perspectiva. La fe se podría decir que es la capacidad de ver esa voluntad en las cosas y en los otros. Es revelación de que la muerte no es un fin absoluto, ¿verdad? Y aquí me gustaría citar esa frase del Evangelio que todos conocemos, que son palabras de Jesús, que dice, porque todo el que vive y cree en mí no muere eternamente, ¿verdad? Es decir, es poder ver en la creación la voluntad de Dios como su memoria por nosotros, su preocupación por cada uno de nosotros. Él no piensa en términos de humanidad, piensa en términos de cada uno de nosotros, como un llamado, porque el llamado siempre es personal también, ¿verdad? Entonces, la infinita memoria de Dios de nuestro lado se manifiesta como esperanza. El llamado de Él, digámoslo así, de nuestro lado se manifiesta como escucha, pero como el llamado no se determina, no está, como el llamado está en todas partes, ¿verdad? No podemos decir viene de ahí, está en tal cosa, ¿verdad? Sino que está en todas partes. Entonces, básicamente, la fenomenología del llamado, dice Ranner, es un poco la escucha de la escucha. Por eso es que es tan importante el silencio de los místicos y de los religiosos de clausura, ¿verdad? Porque básicamente lo que ellos hacen es escuchar la escucha, básicamente. Entonces, la gracia del amor divino, su memoria, su cuidado, su misericordia, en una palabra, se traduce de nuestro lado en una fe que es capaz de dar un significado, un sentido al vacío y al abismo de la muerte, lo que decíamos hace un momento. La visibilidad y la reflexión de Ranner con respecto al tema de la muerte termina con el tema de los sacramentos, ¿verdad? Él dice que los sacramentos de alguna forma hacen visible esa unidad de la muerte de Cristo con la muerte de cada uno de nosotros. El encuentro de Dios y del hombre en Cristo se hacen visibles en los sacramentos, dice. Y voy a leer un fragmento del texto de Ranner. Ranner dice, todos los sacramentos, por su naturaleza misma, reciben su virtud y eficacia de la muerte redentora de Cristo. Todos los sacramentos nos ponen en unión con la muerte de Cristo y nos asimilan a ella. Y finalmente pone un ejemplo, y pone el ejemplo del bautismo, y destaca 3 sacramentos fundamentales. Dice, el bautismo, por ejemplo, dice, es el comienzo de la muerte cristiana, porque es el comienzo de la vida de la gracia. Y lo mismo son la Eucaristía a lo largo de la vida y la extrema unción al final de la vida. En ellos participamos de la muerte del Señor, es decir, nuestra muerte entra en la muerte de Él, que es una idea muy interesante, ¿verdad? Es una idea muy interesante como a través de los sacramentos nosotros vamos de alguna manera fundiéndonos, asimilándonos a la muerte de Cristo, que es una muerte redentora, porque es una muerte que vence la muerte, ¿verdad? Y ahora sí, pasemos al tema, que en los minutos que nos quedan, pasemos al tema de la resurrección. Como fenomenología, ya no nos da tiempo verlo, yo quería hacer una pequeña exposición ahí del pensamiento de Jean-Luc Marion, hablar un poco del acontecimiento. El padre Galo acaba de escribir un libro de casi 1000 páginas sobre la metafísica del acontecimiento. No hay nada, no hay mucho que agregar al respecto en ese sentido, pero Marion, el aporte que hace es que él dice que los acontecimientos son las cosas de las cuales nosotros no podemos dar una causa clara, ¿verdad? Es decir, son cosas que suceden. Y uno de los ejemplos que él pone es la mañana del 11 de septiembre del año 2001 en Manhattan, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, lo que pasó ahí era una cosa que podía suceder, nadie se imaginaba que iba a suceder y se dio en un cielo azul. Entonces él dice, el acontecimiento es algo así como un relámpago en un cielo azul. Es decir, es algo que sucede, que está ahí, no terminamos de creer lo que está sucediendo,
y sin embargo es una realidad, ¿verdad? Entonces él dice, ¿cuál es el acontecimiento por excelencia? ¿Cuál es el acontecimiento absoluto? Dice Marión. Entonces él dice, el acontecimiento absoluto no solamente es lo que es inesperado, como lo del 11 de septiembre en Manhattan, era algo muy inesperado, pero era posible, sino que Marión dice, el acontecimiento absoluto es lo inesperado y lo imposible. Y eso solamente es la revelación. Él dice, la revelación es básicamente el acontecimiento absoluto. Es decir, es el comprender, ser testigos, vivir, tener la vivencia, tener la evidencia de algo que sucedió, que está sucediendo, que no solamente era inesperado, sino que era totalmente absoluto, totalmente imposible, ¿verdad? Entonces, ese es el orden en el que tenemos que poner la cuestión de la resurrección, ¿verdad? Solo la podemos conocer a través de la revelación, porque es un acontecimiento que, como dice el Papa Benedicto XVI en esta carta pastoral, Deus Caritas Est, era algo, la resurrección de Jesús es algo que rebasa absolutamente los horizontes de la experiencia humana, ¿verdad? Incluso hay una pequeña discusión ahí con un físico alemán que cuestiona eso, pero él dice, no, esto es totalmente, siempre ha sido algo que está completamente fuera de la experiencia humana, ¿verdad? Es un acontecimiento absoluto, la resurrección como el acontecimiento absoluto, como esta es la expresión de Marión, el fenómeno saturado por excelencia, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría hablar destacar 5 momentos. De todos estos que leímos de las apariciones de Jesús, a mí me gustaría hablar de 5, escogí 5 que creo que son los más interesantes de las apariciones de Jesús, para ilustrar esta idea de lo imposible como real, digámoslo así. Y son la aparición a María Magdalena, la aparición a los discípulos de Maús, la aparición a los 10 apóstoles en el cenáculo, la aparición a Tomás y la aparición finalmente a Pablo de Tarso. Empecemos por la primera, a María Magdalena. María Magdalena reconoce al Jesús resucitado. Al principio no lo reconoce, piensa que es el encargado del huerto, piensa que es el jardinero, y le dice, tú sabes en dónde han puesto el cuerpo de Jesús, dime porque yo quiero ir por él, ¿verdad? Y entonces él le dice, María. Y en ese momento, en ese instante, ella tiene una intelección, un insight, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, ata un montón de cosas, toda su vida, recuerda, proyecta, y en ese momento es un momento eterno de alguna manera, es el momento de la escucha del llamado, que es el momento en el que ella reconoce a Jesús, ¿verdad? Entonces, la revelación como llamado, podríamos decir que la aparición a María Magdalena la podríamos entender como la revelación de lo imposible como llamado. Y cada uno de nosotros es María Magdalena, ¿verdad? O sea, el llamado está ahí. Entonces, cuando Jesús lo llama a uno por su nombre, se está revelando, se está haciendo visible, digámoslo así, ¿verdad? Ese sería uno. Ahora, es curioso el tema de María Magdalena y podríamos hablar de esto mucho tiempo, pero una de las cosas muy interesantes, incluso tratada en un libro por un filósofo francés llamado Jean-Luc Nancy, es las palabras que usa Jesús, ¿verdad? Las palabras que vemos en la Vulgata, de las palabras que Jesús, porque cuando él le dice María, ella se lanza hacia él y entonces él le dice, en la traducción latina le dice noli me tangere, que se ha traducido como no me toques. Y esa es la primera parte. Y la segunda parte es noli me tangere, porque no he subido al Padre. Esta segunda parte creo yo que es mucho más difícil de entender que el noli me tangere. Pero empecemos por la primera, noli me tangere, no me toques. Cuando uno hace una pequeña investigación con respecto a cuáles son las palabras griegas que realmente escribió San Juan en este evangelio, uno se da cuenta de que las palabras que él usó fueron memu aptu, que se pueden traducir de muchas maneras, ¿verdad? San Jerónimo lo traduce como no me toques, y está bien, pero también se puede traducir como no te aferres a mí, o no me agarres, o, y estas son las más interesantes, no me detengas o no me retengas. Esto significa que Jesucristo le hace ver a María Magdalena que lo importante, y aquí me gustaría hablar del Cristo revelado
como un Cristo inmanente a la persona humana, Jesús de alguna manera al decirle, no me toques o no me retengas, de alguna forma le está diciendo, estoy en tránsito, ¿verdad? Estoy moviéndome, tengo que subir al Padre, pero básicamente lo que le está diciendo es, lo que ves no es lo importante es lo que has visto con tu corazón, es decir, cómo de alguna forma en ese momento que ella se sintió llamada, Jesús de alguna manera sale de dentro de ella. Ese es el Cristo inmanente que a mí me gustaría hacer énfasis, ¿verdad? Y al decirle, no me toques, le está diciendo, mejor fíjate en eso, porque eso es lo que va a quedar entre ustedes, ¿verdad? Eventualmente yo tengo que irme al Padre. Entonces, no te aferres a mí, mejor explora ese Cristo que acaba de surgir dentro de ti, ¿verdad? Como una revelación. Y eso es de alguna forma lo que le hace ver Jesús. Ahora, la segunda parte, porque no he subido al Padre, esa frase que es difícil de entender, yo propongo lo siguiente, o sea, obviamente no es la interpretación ni mucho menos, pero se podría proponer que con esto Jesús de alguna manera está haciendo ver que su resurrección es un acontecimiento que tiene un sentido escatológico, ¿verdad? Que tiene un sentido que habla de lo que viene, del cumplimiento de alguna manera de la promesa de Dios completa, ¿verdad? Tiene un sentido escatológico, no he subido al Padre. Cuando suba al Padre y venga de nuevo, eso es de alguna manera lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces todo esto se hará real. Entonces el reino vendrá a ustedes, una cosa así, ¿verdad? El Cristo resucitado pasa 40 días en este mundo. De alguna forma se podría decir que es un Dios en tránsito, que es un Dios en movimiento, que vuelve al Padre para donarnos su resurrección y la vida eterna, ¿verdad? Ahora pasemos a la segunda. Los discípulos de Emaús no reconocen a Jesús y hablan con él y le dicen, no te has enterado de lo que ha pasado y todo lo que nosotros ya hemos oído muchas veces en las misas. Y entonces, en ese momento, se hace de noche, como todos sabemos, y entonces lo invitan a su casa a que se quede y lo reconocen cuando parte el pan. Y cuando bendice y cuando parte el pan. Y cuando lo reconocen, lo mismo que en el Noli Me Tangere, él desaparece, ¿verdad? Porque ha nacido en ellos, porque está en ellos, pero ya no es a través del llamado, sino a través del acto, a través de la Eucaristía, a través de la institucionalización de la familia cristiana, podríamos decir, ¿verdad? Después tenemos que correr ahorita porque se nos acaba el tiempo. Los 10 reconocen a Cristo, ¿verdad? Lo reconocen resucitado. Cuando entra al cenáculo que estaba cerrado y de repente entra y lo que dice, la paz sea con ustedes. Para mí, de alguna manera, esta es, así como María Magdalena es la revelación del llamado, la otra es la revelación de la institucionalización litúrgica de la familia cristiana, de alguna forma. Esta, de alguna manera, es como la revelación de Jesús como el hilo conductor. El hilo conductor, podríamos decir, de la comunidad cristiana, ¿verdad? Es decir, la paz como la forma del amor en el seno y a la base de la sociedad, digamos, ¿verdad? Es un Dios de la paz, es un Dios de, que une a todas las personas que de alguna manera van a llevar el mensaje de Él hasta, como Él mismo lo dice, hasta los confines del mundo, ¿verdad? Ese es los 10. Ahora, la aparición a los 11 con Santo Tomás, esta es quizá una de las más conocidas y inmediatamente pensamos en el cuadro de Caravaggio cuando vemos eso, es algo que tiene que ver con el tema del cuerpo, que tiene que ver con el tema del sentido, ¿verdad? De los sentidos y de las otras capacidades que el ser humano tiene, porque el ser humano no solamente tiene capacidades cognitivas que dependen de los sentidos, también tiene capacidades cognitivas abstractas y tiene capacidades cognitivas emocionales, etcétera. Entonces, de alguna forma, eso, cuando él dice Dios mío, Señor mío y Dios mío, y Santo Tomás lo reconoce después de tocar su cuerpo, es de alguna manera también una alusión al amor como algo que es integral, ¿verdad? Que integra a la persona completa, ¿verdad? Y la idea de que la verdad es algo que pasa por los sentidos, pasa por el intelecto, pasa por el espíritu. Básicamente es el tema del espíritu, es el que reúne todo. Por eso decía que al final teníamos que hablar del tema del espíritu. En otras palabras, el pasaje de Santo Tomás revela que la verdad solo es evidente a los ojos del espíritu, podríamos decir. Y aquí
se empieza a hacer claro ya realmente qué es lo qué es lo que Jesús de alguna manera nos está legando en este tiempo que pasó inmediatamente después de su resurrección, ¿verdad? Que básicamente es el Espíritu. Y finalmente la aparición a San Pablo, ¿verdad? En el camino a Damasco, que la pregunta fundamental es ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y me gustaría leer rápidamente este pasaje. Dice, pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él, esto es muy importante, se habían detenido mudos de espanto, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y más adelante dice, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada, que también es una frase que hay que entender más allá de su significado literal. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Y después, otra cosa que tiene también mucho significado, pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. De alguna manera, nació al Espíritu en esos 3 días. Es de alguna manera una especie murió el anterior, murió el San Pablo pecador de alguna manera y resucitó a los 3 días en el orden del Espíritu, ¿verdad? Y las palabras, y las palabras donde está Ananías lo revelan. Dice, fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me han enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista, y esto es lo importante porque esta es la conclusión de todo, y te llenes del Espíritu Santo. De nuevo, la resurrección de Cristo hace posible que el Espíritu habite en el mundo. De alguna manera, esa sería un poco el acercamiento a la comprensión de la resurrección de Jesús, ¿verdad? La resurrección de Jesús significa la presencia del Espíritu en el mundo, ¿verdad? El amor como la posibilidad de lo imposible, la transfiguración como el reconocimiento que va más allá del conocimiento, Jesús resucitado, algo que está fuera completamente de la experiencia humana, y finalmente algo que ya no da tiempo de desarrollar, pero que es importante que quede dicho, porque ya hemos hablado de la Trinidad, tenemos todo junto, ¿verdad? Tenemos la voluntad del Padre, tenemos el Hijo que se sacrifica y tenemos el Espíritu, que es el que lo reanima. San Pablo lo dice, ¿verdad? Jesús resucitado estaba animado por el Espíritu. De alguna manera se podría decir que la resurrección es efectuada por y es la manifestación de la Trinidad, ¿verdad? Y ahí lo entendemos de una manera narrativa, podríamos decir, ¿verdad? Todo se completa. Entonces, no sé, perdón, creo que me tardé demasiado, pero corriendo, creo que por lo menos sí cubrimos todos los temas, al menos nombrarlos, aunque no los pudimos desarrollar, ¿verdad? Yo lo dejaría ahí, Conchita. Muchas gracias, Osvaldo. Interesantísimo. Sí, disculpe que ya no podemos tener otra reunión. Tal vez la tenemos en un grupito selecto más adelante, porque ya la semana entrante es nuestra última presentación. Mucho que pensar, me encantó ciertas cosas, ciertos temas muy puntuales que usted dijo, pero quisiera darle el micrófono a Padre Galo, reconociendo que ya estamos un poquito, unos minutitos pasados, Padre Galo, pero usted siempre tiene algo interesante muy interesante que decirnos de las charlas. Padrecito, ¿tiene apagado su video y tiene apagado el micrófono? Padre Galo, ¿qué se nos hizo? Ah. Bueno, ya va a poner el video. Creo. Estar fascinado con lo que dijo Osvaldo. A estar fascinado. Qué lindo, Osvaldo. Mil gracias, ¿oíste? Gracias, Marta Regina. Padre Galo. Es brillante, Osvaldo, brillante. Gracias. Muy lindo,
todo muy bien explicado. Te felicito. Gracias, gracias. Pues qué raro que no aparece Padre Galo. Auxilio, Padre. Conchita, ¿y tú Bueno. no le puedes conectar el micrófono? Sí le puedo conectar el micrófono, creo. Dice solicitar para reactivar audio. Tal vez salió de la reunión. No, aquí está. Aquí se lo ve, pero no está visible ni el Como micrófono que está él me tiene... apagado. Es inusual en él que no conteste. Fíjate Sí. que no... La verdad que todavía estará No, pensando en me todo lo que acerqué. nos dijiste tan brillante, Osvaldo. Bueno, Gracias, Kiki. entonces lamentablemente Sí. vamos a tener que, si hay alguien que pudiera, claro, no nos puede dar la bendición ninguno. Intenté pero sí. llamarlo, pero no me contestó. Ah, bueno. Sí, y Ay, felicitaciones, ahí está. Osvaldo. Ya apareció. Bueno, ya ya apareció. estaba quitado el micrófono, no importa, gracias, mil gracias y sobre todo habernos hecho vivir esta llamada más allá de la muerte, o sea, de la vida que está con él, pero al mismo tiempo se hace para nosotros una invitación para participar de esa realidad trascendente en donde Él vive, en donde la eternidad de Él lo exalta para la humanidad entera. Bueno, gracias. Denos la Padre. bendición, Padre Galo, por favor, y así nos La despedimos. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. Feliz tarde. Gracias, Padre. Buenas noches, Gracias. Osvaldo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bravo, Muy Osvaldo. amable. Gracias por la paciencia. Excelente. Gracias, gracias. Brillante exposición. Me fascinó. Gracias, Me Osvaldo. fascinó, Qué Osvaldo, belleza. gracias. El Osvaldo para presidente. No, mejor que siga siendo nuestro instructor por ahí. Ay, consejero. Deja tantas ideas, ¿verdad? Para pensar. Qué belleza. Increíble. Mucha meditación. Brillante exposición. Que pasen buena noche y Gracias nos a ustedes. preparamos. Feliz noche. Buenas noches. Nos vemos. Excelente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Que estén bien. Buenas noches, Tapan. padre. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, padre. buenas Gracias Feliz por noches, todo. Padre. Doña Miriam, va mi cariño. Ya. Besito, Miriam. Que Miriam, seas que mejor. sigas mejor. De lástima que Gracias. porque esta